El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo marco que extiende el alto al fuego por 60 días. Y se espera que la ceremonia oficial de firma tenga lugar el viernes, después de lo cual comenzarán las negociaciones nucleares. Pero en esta etapa, Trump anunció que todo es virtual. Irán y Estados Unidos finalmente firmaron un memorando de entendimiento que finalmente detiene esta guerra en Medio Oriente. Así que, a partir de este momento, el estrecho de Hormuz debe estar abierto y los estadounidenses levantan su bloqueo sobre Irán. Pero después comienzan negociaciones muy interesantes y nadie sabe en qué terminarán. Al mismo tiempo, el mercado del petróleo ya reaccionó. Los precios del petróleo bajaron bruscamente. Y en ese mismo momento, Trump volvió a lanzar críticas e incluso insultos contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y Trump declaró públicamente de manera directa, cito, Netanyahu no tiene ningún sentido común, pero el acuerdo con Irán sigue vigente. Y Trump asegura que en realidad los israelíes simplemente no entienden nada y que este acuerdo con Irán solo les beneficiará. Pero vamos por partes. Me llamo Alexei Pechii. Antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den me gusta y escriban cualquier comentario. Entonces, el domingo por la noche, Donald Trump anunció públicamente que Estados Unidos e Irán finalmente llegaron a un acuerdo marco que extiende el alto al fuego por 60 días. Dentro de este marco se llevarán a cabo las negociaciones sobre el acuerdo nuclear. El acuerdo debe reabrir el estrecho de Hormuz, reducir la presión sobre los mercados energéticos mundiales y crear la oportunidad para que, según declaró Donald, Irán y Estados Unidos finalmente llegaran a un entendimiento mutuo, lo que se convirtió en el mayor avance diplomático en la guerra y da tiempo para negociar los temas pendientes. El acuerdo tiene como objetivo restablecer la navegación a través del estrecho de Hormuz, por donde antes de la guerra pasaba alrededor del 20% del volumen mundial de petróleo y gas natural licuado. Sin embargo, las cuestiones nucleares clave aún deben discutirse en el marco del alto al fuego, y recalco que esto no es un acuerdo de paz, no, esto es un acuerdo nuclear. Donald, aún no hemos finalizado el memorándum sobre el hecho de que vamos a negociar. Sobre un acuerdo marco completo, uno completo que extienda el alto al fuego según las declaraciones de Donald Trump, puede que no ocurra de inmediato. El desminado, la restauración y el aseguramiento de la seguridad pueden tomar algún tiempo antes de que los volúmenes del tráfico marítimo regresen completamente a los niveles previos a la guerra mientras se llevan a cabo negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Los volúmenes de navegación volverán completamente a los niveles previos a la guerra. Pero de hecho, en esta etapa el problema de la guerra en sí no se resuelve de ninguna manera. Donald Trump declaró que de hecho Irán se compromete a desbloquear el estrecho de Hormuz de su lado y los estadounidenses se comprometen a levantar el bloqueo a Irán de su parte. Es decir, todos los problemas previos a la guerra permanecen completamente sin resolverse. Y después, el domingo, el primer ministro de Pakistán, Shahbaz, finalmente llegó a un acuerdo sobre un marco general y confirmó que sí, efectivamente, después de 107 días de guerra, por fin Estados Unidos e Irán, ¿sobre qué? Que confirmó que sí, efectivamente, después de 107 días de guerra, por fin Estados Unidos e Irán. Donald Trump declaró que poco después de esto, Estados Unidos levantará su bloqueo naval e Irán concretará un acuerdo marco definitivo que extiende el alto al fuego para las negociaciones. Se esperaba que el acuerdo fuera firmado electrónicamente el domingo después de la mediación de Pakistán, y en cuanto al acuerdo nuclear, todavía no está claro. Se esperaba que el acuerdo fuera firmado electrónicamente el domingo después de la mediación de Pakistán y Qatar, pero aún no está claro si esto sucedió. Donald Trump declaró que, aparte de la declaración, o mejor dicho, aparte de la publicación de Donald Trump en la red social Truth Social, no hubo nada más. Sharif, que es el primer ministro de Pakistán, y los funcionarios iraníes aún no han llegado a un acuerdo definitivo sobre el acuerdo marco que extiende el cese en Suiza, es decir, por ahora, oficialmente no se ha firmado nada. Sin embargo, Trump declaró que la apertura del estrecho solo ocurrirá después de la firma del acuerdo el viernes y después de eso se llevarán a cabo negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Donald. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró que la guerra y las acciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, cesarán de inmediato y para siempre. Irán también forma parte de un acuerdo marco que extiende el alto al fuego. Las negociaciones sobre el acuerdo final se llevarán a cabo solo después de que la otra parte cumpla con sus obligaciones, según el memorando de entendimiento. Entonces los iraníes dicen, Donald Trump levanta el bloqueo, empezamos a enviar nuestros petroleros, vemos que esto funciona y solo entonces cumpliremos nuestra parte del trato. El acuerdo establece que Estados Unidos e Irán negociarán el enriquecimiento de uranio en Irán
y la eliminación del uranio altamente enriquecido. Días durante un periodo de 60 días. Estados Unidos discutirá el alivio de sanciones y el descongelamiento de los activos iraníes. Se espera que el alivio de sanciones esté vinculado al cumplimiento por parte de Teherán de los términos del acuerdo. El acuerdo de alto el fuego se extiende a las hostilidades con Hezbollah en el marco de las nuevas negociaciones sobre el acuerdo nuclear. El domingo, Donald Trump volvió a arremeter contra Netanyahu, declarando que literalmente en una hora ya debían firmar el acuerdo y que Irán e israelíes volvieron a atacar Líbano. Y Trump aquí empezó de nuevo a criticar, todavía no se han puesto de acuerdo completamente sobre el marco, lo están extendiendo, y en esta situación todas las partes intentan mostrar su fuerza, por eso siguen las negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Israel, Donald e Irán supuestamente estaban llevando a cabo una preparación operativa para un ataque, todavía no hay un acuerdo marco definitivo, lo están extendiendo, y todo esto se lleva a cabo con intermediarios pakistaníes. Intentaron prevenir un ataque iraní contra Israel, que probablemente habría provocado una respuesta nuclear por parte de Israel y podría haber arruinado definitivamente el acuerdo. Pero al final, los funcionarios de Teherán lograron mantener la situación bajo control. Y al final de todo esto, Donald en la red social Truth Social escribe: "El acuerdo con Irán está terminado. Felicidades a todos. Por la presente, autorizo completamente la apertura libre de impuestos de todo. Terminado. Felicidades a todos". Finalmente se llegó a un acuerdo marco que extiende el alto al fuego por 60 días, en el cual está involucrado Donald Trump en temas nucleares. Y unos minutos antes, Sharif publicó un mensaje diciendo que se ha alcanzado un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Cito: "Ambas partes declararon que Irán también ha llegado finalmente a un acuerdo para un alto al fuego en todos los frentes, incluyendo Líbano". Y Sharif declaró que el acuerdo ahora está cerrado, aunque aún no se ha firmado oficialmente. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Qasem Gharibabadi, declaró que el texto del memorando de entendimiento efectivamente quedó acordado de forma definitiva. Según él, después de la escalada del conflicto en Líbano el domingo, se realizaron algunos cambios que Teherán pidió incluir en el texto del memorando de entendimiento. Donald Trump declaró que se incluyera a Qasem Gharibabadi en el texto del memorando de entendimiento y afirmó que las amenazas por parte de las Fuerzas Armadas iraníes, cito, contribuyeron al progreso en las negociaciones y ayudaron a finalizar el trabajo sobre el texto. Las Fuerzas Armadas iraníes, cito, contribuyeron al progreso en las negociaciones y ayudaron a su conclusión. Finalmente se llegó a un acuerdo marco que extiende el alto al fuego en el transcurso del marco y declaró que las Fuerzas Armadas estaban listas para dar una respuesta contundente. Cito, esa fue su nuclear. Donald declaró que las Fuerzas Armadas estaban listas para dar una respuesta contundente, cito, eso fue lo que dijo. Qasem Gharibabadi declaró que las negociaciones sobre el texto continuaron aproximadamente hasta las 17:00, hora del este, eso es lo que se quiso decir. Y 15 minutos después de eso, Sharif anunció que se había alcanzado un acuerdo, y el primer ministro finalmente. Sharif declaró que también se llegó a un acuerdo con otros mediadores, lo cual... El primer ministro de Pakistán, Sharif, declaró que Pakistán y otros mediadores organizarán un alto al fuego esta semana, seguido de negociaciones técnicas, en el marco de las cuales se llevará a cabo. Donald Trump también se reunirá con los líderes de los países del Golfo Pérsico en la cumbre del G7 y declaró que allí también habrá ciertas negociaciones al respecto. Además, se dan 60 días para lograr un acuerdo técnico. También acordaron finalmente cómo reducir el contenido de uranio en las mezclas marco, así como extender el alto al fuego, en el marco del cual se desarrolla el programa nuclear. Es una tarea difícil, considerando lo complicado que fue llegar a un acuerdo sobre un asunto mucho menos complejo, el memorándum de entendimiento. Es decir, una vez más, el memorándum actual, el acuerdo actual, es solo un acuerdo marco. Esto es simplemente para detener la guerra y abrir el estrecho de Hormuz. Donald Obeid. Trump declaró que Irán, debido al acuerdo marco final que comenzó, está prolongando la guerra. La suspensión queda sin resolverse y se decidirá en el marco de las próximas negociaciones de 60 días. ¿Qué pasará después? Nadie lo sabe. Cuando terminen las negociaciones y, digamos, se llegue a un acuerdo, se resolverán en el marco de las próximas negociaciones de 60 días. Nadie sabe qué pasará después cuando terminen los 60 días y, digamos, no se haya llegado a un acuerdo. ¿Qué pasará después? No hay respuestas.
Donald Trump ya reaccionó a esa declaración de Trump. ¿Qué pasará después? No a esa declaración de Trump y el domingo los precios del petróleo cayeron más de un 4%, alcanzando el nivel más bajo en más de 3 meses, es decir, prácticamente durante toda la guerra. Bueno, Irán aún no ha llegado a un acuerdo definitivo al momento de la grabación. El crudo de referencia mundial Brent bajó hasta los $84 y se llevarán a cabo negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Para el momento en que este episodio salga en YouTube, el precio ya habrá cambiado. Donald Trump declaró, y al final agregaré otro punto muy importante que vale la pena mencionar aquí, porque es evidente que los objetivos de Irán, Israel y Estados Unidos finalmente se han separado. Y desafortunadamente, muchos espectadores de mi canal de YouTube, incluidos los israelíes, no querían creer en el acuerdo que extiende el alto al fuego. El conflicto entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu no solo está aumentando, sino que ya está pasando a una fase abierta. Y hoy, antes de anunciar que el acuerdo con Irán estaba cerrado, Donald Trump declaró que los ataques de Israel a Beirut fueron innecesarios, que no era necesario hacer eso. Además, afirmó que Israel supuestamente atacó Líbano literalmente una hora antes de la firma del acuerdo. Irán también está en un acuerdo preliminar que extiende el alto al fuego en el marco del cual se llevarán a cabo negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Antes de la firma del acuerdo, cabe señalar que el acuerdo aún no ha sido firmado. Donald Trump declaró que estaba sorprendido cuando sus asesores lo llamaron para informarle sobre el ataque israelí en Beirut y que estaba furioso con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y luego Irán en el marco de Donald Trump. Es tan terrible. Simplemente no podía creerlo. Una hora antes de que tuviéramos que firmar el acuerdo, después, Trump admite que sí, fue Hezbollah quien atacó primero a Israel, pero enfatizó que eso no causó ningún daño y que nadie murió. Entonces, ¿para qué responder? Pues sí, les caen bombas de Hezbollah en la cabeza, pero si nadie murió, no es necesario responder. Y no estoy exagerando. Después viene otra cita de Trump. ¿Para qué necesitaba Bibi lanzar ese maldito ataque? Estaba tan enojado, se lo hice saber. No tiene ni una pizca de sentido común, se lo hice saber. O sea, como puedes entender, a Trump realmente no le importa lo que pase en Israel ni que estén atacando en Israel. Lo principal para él es cerrar su acuerdo, que por cierto, hasta ahora parece ser un gran fracaso, incluso para los Estados Unidos de América. Pero Trump asegura que no, que los israelíes simplemente no entienden porque para ellos este acuerdo será simplemente fenomenal. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta luego a todos.